Hoy estamos muy contentos y agradecidos con Dios primero porque estamos aquí. Con vida pues, estamos aquí. Hoy nos despertamos y como si nada, voy a la iglesia, iré a almorzar a no sé dónde, me voy a ir a quemar una antorcha o a quemar a los de las antorchas, no sé qué es lo que queremos hacer ahora. Miren, la verdad es que ese tema de las antorchas se ha vuelto un salvajismo. Yo estuve por ahí en el interior y de verdad que la gente saca su ira reprimida y se desquita con el que no la lleva, con eso de las bolsas de agua, tremendo. Pero en fin, bueno, Dios nos dé sabiduría en todo esto. Yo no estoy en contra de eso, pero tampoco a favor del salvajismo y que se nos vaya la mano, ¿va? Pero en fin, les decía que estamos muy contentos por todo. Nuestra iglesia está atravesando un proceso. Entonces, va a ver el techo, ¿va? No, espérese. Aquí, ahí, en sus corazoncitos. Y el Señor está en un proceso de transformación para que nosotros nos convirtamos en unos adoradores. Pero, bueno, estamos empezando, de verdad. Tenemos un grupo en la Academia de Adoradores. Ah, qué chilero es eso, profesional. La Academia de Adoradores, hay como 40 y tantos y serán más. Los que estamos entrando en ese proceso, pero toda la iglesia habla el Señor que ya no quiere grupos de alabanza, sino quiere iglesias que le adoren. Entonces, usted diga sí o no, el Espíritu Santo se va a hacer cargo de todo esto. ¿Está contento por eso? Yo estoy muy contento por eso. Estamos pasando un proceso como grupo de pastores, creo que el mejor, y vendrán muchos más, pero es un proceso de mucha unidad, de mucha armonía, de mucha alegría, sobre todo, en todo esto que estamos haciendo. Entonces, hoy vamos a revisar el sexto escenario de adoración que está en Apocalipsis. Y Dios tiene un regalo muy especial para nosotros hoy, fíjese. Porque resulta que cuando Dios dice quiero una iglesia de adoradores, voy a hablar por mí, cuando yo empecé a pensar en esto y recibir esto, uno piensa, sí, Dios necesita nuestra adoración. No la necesita, de verdad que no. De verdad que no. Hay miles de millares de ángeles adorándolo. ¿Ya? Pero sí la quiere. Entonces no la necesita, pero sí la quiere. ¿Por qué? ¿Por qué la quiere? Porque quiere darnos un regalo y quiere que descubramos una intimidad más profunda con Él. Entonces la invitación de hoy es que no se resista. No, es que yo no sé cantar. No, nadie dijo cantarines. No, es que yo no sé tocar nada. No, nadie dijo que, bueno, no sé qué toca, pero instrumentos estamos hablando. Nadie dijo que queríamos músicos profesionales. Queremos corazones dispuestos a atender lo que Dios quiere hacer. En esa adoración vamos a tener intimidad con Él, vamos a tener revelación de Jesucristo que la necesitamos de verdad, y nuestra vida como cristianos va a agarrar un dinamismo y se va a meter en el camino y en los planes de Dios que está en el Salmo 139, 16 en adelante. Hemos venido hablando de esto y todo el mundo me pregunta, ahora es cuando usted se va a encontrar con eso. Y va a encontrar la revelación de lo que Dios quiso, quiere y le va a dar en el futuro. Luego vamos a ir descubriendo principios muy importantes que si nosotros los activamos, entonces nuestra relación con la palabra de Dios, no solo lea, así está bueno, ya me aburrí de leer, ya lo sé todo, ya me sé todos los versículos de la Biblia. Sí, y eso está bueno. Hay que traerlos a vida, porque hay principios ahí que si nosotros los traemos a vida, nos van a dar la respuesta de lo que nosotros queremos. Y esos principios nos van a llevar a un dinamismo, una dinámica, una vida real, como el cristiano que de verdad debemos de ser, como Dios lo planteó, como Jesucristo lo vino a ganar, como Jesucristo lo vino a sacrificarse por nosotros. Empezando con el principio de que Él nos compró a precio de sangre. O sea, comprados. Eso nos da otro nivel.
eso está en Apocalipsis 1. Todo lo que le estamos hablando es estrictamente bíblico, no nos estamos inventando, a fin de que que todos agarremos este camino y descubramos al Dios que estamos buscando. Hay una versión de Dios, no es que haya muchos dioses, sino que hay una versión de Dios que se facilita a nosotros. Salmo 139 otra vez, mis ojos vieron tus ojos. ¿Qué son los ojos? Son las ventanas del alma. O sea que nosotros nos medimos el alma de Dios, por decirlo así, o lo más profundo de Dios, y lo conocemos de una forma particular. Y esa es la revelación del Cristo que quiere, el Dios que quiere revelarse a nosotros para que nosotros nos aseguremos y caminemos en esto. Esto requiere de creer. Esto requiere de fe. Esto requiere de una relación con el Espíritu Santo de otro nivel. Y el Espíritu Santo está aquí hoy y el Espíritu Santo nos va a ayudar y tenemos que fomentarla día a día en otro nivel. No en el nivel que hemos experimentado que fue bueno, sino que Dios quiere algo mucho más profundo, porque si nosotros leemos el contexto de todo lo que le pasó a Juan en Apocalipsis, hay sentencias o hay principios o hay oraciones que nos llaman la atención. Y estaba yo en lo profundo del Espíritu, dice una versión, y caí yo en el Espíritu y empecé a ver y empecé a disfrutar y todo lo que escribió aquí para nosotros. La misma invitación está para nosotros, porque nosotros somos reyes y sacerdotes al servicio del Dios Altísimo. Apocalipsis 1, comprados a precio de sangre. Amén. Entonces, de acuerdo a la palabra de hoy, nuestra mente de pedernal tiene que evitar esos pensamientos muy de Dios. La palabra de hoy sobre lo del pedernal, no solo con lo que se dijo, sino que lo que yo entendí, me decía el Señor, es que no quiero que les entren esos pensamientos baratos que tienen del diablo, son muy baratos. Yo soy pecador, yo no sirvo para nada, yo no soy digno, yo no sé, yo no cuá, yo no cu, yo no co. Mire, si usted peca, vaya corriendo a Dios a pedirle perdón. Si usted se siente mal, vaya corriendo a Dios, porque si no estamos hablando de otro Dios, si no estamos hablando de otro sistema, ¿me entiende? Hace unas semanas fuimos a compartir una instrucción de Dios con un siervo muy de Dios y dijo algo impresionante. Y eso es el regalo que Dios tiene hoy, vamos a romper con eso. ¿Qué te hace doblar las rodillas? Dijo él. Lo que te hace doblar las rodillas es tu Dios. Entonces tenemos que repensar las cosas. ¿Me hace doblar las rodillas una deuda que tengo? ¿Me hace doblar las rodillas una enfermedad que tengo? Y yo quiero que me entiendan. ¿Qué es lo que me hace doblar las rodillas? El amor que le tengo a Dios. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Y él llega a la conclusión, por eso es que nuestras iglesias, imagínense, él nos dio unos números ahí que salimos asustados, bueno yo, mi audiencia es de 500,000, 350,000 en YouTube, más los pelados que vienen aquí, no dijo los pelados, pero yo pensé los pelados que vienen aquí, que son como 20, ¿no? 1,000, imagínense eso. A veces llega a 500,000, o sea, él le ha predicado a millones, pero dice, pero no logramos que la gente quite al falso Dios que le hace doblar las rodillas, y me impresionó eso. Entonces estoy preguntándole al Señor honestamente sobre este escenario, porque es bien complejo predicar sobre Apocalipsis y uno se asusta y con ese susto se puede ir por otro lado, por el lado que tal vez Dios no quiere, porque la palabra de Dios tiene una dinámica muy particular. Entonces yo le preguntaba ayer que venía para acá, para Guate, y hoy en la mañana en modo mute pero el Señor hoy me levantó bien tempranito. Gracias a Dios vine temprano porque tuve que marchar con 3 antorchas, aunque no quería. Pero bueno, entonces por eso pensé, ¿queremos quemar la antorcha o quemar a los de las antorchas? No, esa es una celebración que, bueno, tiene su historia ahí en los colegios y, bueno, en fin. Bueno, el tema es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hoy? Yo he predicado esto y le decía a Helen, fíjate que yo he predicado esto y de plano que es del Espíritu porque se me olvida qué dije y no tengo notas. Estoy en blanco. Entonces yo le dije, Señor, y Dios me dijo, tengo un regalo para la congregación. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
Abran sus Biblias en Apocalipsis 15. Vamos rapidito a ese regalo porque ya vi sus caritas. Yo quiero ese regalo. ¿Quieren el regalo? ¿Me voy a predicar a otro lado? ¿Al medio millón por allá que me invite mi amigo? Ah, mi amigo, eres mi amigo. Que me invite mi amigo a medio millón o a los 200,000 que tengo aquí. ¿Quieren el regalo de Dios? Amén, amén. Ok. Entonces el contexto de esto nuevamente está en Apocalipsis 4, donde dice Juan que cayó en el Espíritu y empezó a ver varios escenarios, de uno de los cuales está en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, el contexto está en Apocalipsis 11 y ya hemos venido predicando de esto. El martes tuvimos una conversación y yo espero que sea así con los pastores. No, brother, me dicen, si es que la gente ha oído estas prédicas, ellos ya lo saben. ¿Ya lo saben? ¿O es necesario que lo repitamos un poquito más? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría las de Zacarías. Miro sé, pero mejor pregunto no sé. Para que el ángel me diga, ¿cómo que un sumo sacerdote no sabe? Te voy a explicar otra vez. Esa puede ser algo que me tranquilice el corazón. Ahora no sabe si le entró por aquí, le salió por allá y se fue para allá. Híjoles, pero la misericordia de Dios es grande para todos y volveremos a predicar de eso. Bueno, pero entonces el contexto viene de ahí, de Apocalipsis 11, que ya se predicó, y hay unas cosas en Apocalipsis 14 que vamos a ver, pero el punto es que Juan estaba en el Espíritu, estaba viendo cosas y estaba tomando nota de esto, y hay un escenario de adoración que se llama Los ángeles con las 7 postreras plagas. Suena así como que medio fuerte, eso pasa después, pero hay un proceso de adoración y quiero que tomen nota. La adoración es extremadamente importante, porque con la adoración, vimos la semana pasada, hay cánticos nuevos. Y esos cánticos nuevos establecen. Y hoy vemos el complemento del escenario de la semana pasada del cántico de los 144,000, como esos cánticos que Dios nos va a ir regalando. Nos decía la pastora Marita, hay un cántico que tenemos que descubrir, personal. Y aquí hay un ejemplo de un par de cánticos muy específicos y que tienen un regalo muy particular. Entonces, voy a leer de corrido y luego vamos a ir platicando. Estoy en la Reina Valera para facilidad de todos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí. Todo lo escatológico sigue aquí explicado y como ya comprometí, ya les ofrecí que Víctor y Conchita algún día van a dar un curso de escatología y si ellos son bien pilas en eso, ya vamos a ver lo de las plagas, pero por el momento quedémonos en la adoración, ya los comprometí mucho. No son mentiras. Yo también me voy a apuntar y todos nos vamos a apuntar. Verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Otra versión dice con las arpas de Dios en la mano. Póngale atención a eso, póngale una marquita si puede, si acostumbra a marcar su Biblia. Verso 3, ya vamos a explicar esto poco a poco. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Este es el cántico del Cordero. El cántico de Moisés lo vamos a ver, está en Éxodo 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá? Seguían cantando, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo en el templo. Miren lo que sucede después de una oración. El tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder.
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Verso 16 explica qué es lo que sucede, y eso no lo vamos a ver hoy, sino que vamos a ver este escenario maravilloso y el regalo que Dios nos tiene. Hay un principio, pero antes de, Víctor tiene una definición de principio magistral, espero que te acuerdes, amigo mío, porque te pasó lo mismo, el Espíritu te inspiró y que el Espíritu te haga recordar. ¿Qué es un principio? A ver, Víctor, que lo vimos. Bueno, a ver si me acuerdo. Dale. Lo que digas está bien. Un principio es un fundamento, por eso se llama principio. Es un fundamento que sirve para cuidar la conducta humana desde que Dios existe, o sea, desde el mero principio. Generalmente es objetivo con la objetividad de Dios, no con la objetividad humana. Sirve para modular el comportamiento. Generalmente se confunde con valores. Siempre se habla de principios y valores, pero el principio es el principio y el valor son características específicas que la sociedad tiene, que las ha tomado como buenas para seguir el comportamiento individual o como sociedad. Vamos a hacer la diferencia. ¿Qué es un principio? Un principio, por ejemplo, es la justicia. ¿Pero qué justicia? No la justicia del hombre, sino que la justicia de Dios. Y los valores son aquellas reglas o normas que se van haciendo dependiendo de la cosmovisión de cada sociedad. Por eso existen los valores, los principios y valores judeocristianos, que son los que nosotros tenemos para nuestro comportamiento, basado en la ley de Dios y los principios de Dios y en los valores de Dios. En cambio, por ejemplo, el ejemplo de un valor versus un principio, la honestidad, la fidelidad, la obediencia, que son también atributos que tienen que ver con el Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre principio y valor es que los principios son objetivos, los valores son subjetivos porque depende de la cosmovisión que tengamos. Si nosotros aquí tuviéramos una cosmovisión panteísta o por lo menos decir hindú, entonces nosotros adoraríamos cabras, vacas, ratas, ¿verdad? Y tendríamos que mutilar a las niñas cuando nacen y ponerlas como normal, ¿verdad? Los árabes podrían tener 3, 4 mujeres y eso es un valor que para ellos no es malo. Entonces los valores van a ser subjetivos y dependientes de en qué creen. Los que creen en Dios versus los que creen en el resto. Entonces yo creo que ahí ya tenemos una definición más o menos. Que no se acordó. Más que no se acordó. Buenísimo, Víctor. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque en la Biblia hay una serie de principios. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos uno que nos va a servir hoy. Este es el que era, el que es. ¿De quién está hablando? ¿Qué nos dice ese principio? Eternidad. Pero resulta que nosotros, a imagen y semejanza de Dios, tenemos un pelín de esa potencia, de ese principio. Porque hay cosas que son aplicables para nosotros en la Biblia. Hay cosas que son aplicables para nosotros, y lo mejor de la Biblia, hay cosas que serán para nosotros, que Apocalipsis habla mucho de eso, y que eso es lo que nos debe de manejar. Por eso Jesús decía: oro por estos que no son de aquí, pero están aquí. Pero que no se queden aquí, Señor. Que no les guste aquí, que su mentalidad, sus principios, sus valores sean de acuerdo a dónde van. ¿Quién tiene esperanza de una vida eterna? ¿Qué es esa vida eterna? Cristo, sí, estar con Cristo. Pues noticia de última hora, está descrito en Apocalipsis.
Especialmente en Apocalipsis 2 y 3 dice, el que oyere va a tener esto, el que haga esto va a tener esto, el que va a tener esto, y total, columna central de la casa de Dios. Hay una promesa para eso. Ahí quiero estar yo, por ejemplo. ¿Va? Tu corona, tu traje blanco, el árbol de la vida, caminando conmigo, viendo a los 144,000 para arriba y para abajo, gobernando conmigo. Entonces, si nosotros tomamos ese principio, y ¿por qué estoy diciendo esto ahorita? Porque nos va a servir hoy para el regalo que Dios tiene hoy, para nosotros. Hoy vamos a ser libres. Esa es la pregunta. ¿Pero te gustaría ser libre? Miren, aquí hay una pregunta bien interesante. Aquí mi colega es un poquito muy atenta. ¿Libres de qué? ¿Será que necesitamos ser libres o no? ¿De qué? ¿De qué? De temor, muy bien. Incredulidad, sí, sí, sí. ¿Quién te hace doblar rodillas? Hoy nos vamos a deliberar, si no es el correcto, del que te hace doblar rodillas. Para que el doblar tus rodillas, ya sonó una alarma, no sé por qué, no fui yo, sea el correcto y no la situación que te esté haciendo doblar rodillas. Vamos con esto. Entonces, en este escenario de adoración, nuevamente voy verso por verso rapidito porque tenemos que llegar a la administración, que es la guinda del pastel de hoy. Y la pregunta es correcta, ¿libre de qué? De repente de nada, gloria a Dios. Al rato si ya no ven a Helen es porque de nada, ¿va? Entonces ¡pum! Se fue. O no me ven a mí. Chao. Viene el cielo otra señal, grande y admirable. Otra vez, Dios nos está invitando a todos a que entremos en este proceso de ver cosas con Él. Y ver cosas para lo individual, para familia, para ministerio, para negocios, para todo, para todo. Dios nos está invitando y ahora es cuando nosotros tenemos que verlo. Y empieza a describir, estos son ejemplos de lo que vio Juan. Nosotros podemos ir a ver estas cosas y tal vez otras cosas que tienen que ver con nosotros. Y esa es la fe que tenemos que tener. Y esa es la credibilidad que tenemos que tener de Dios y aceptar esta oferta y buscarlo a través de estarle adorando, con sentido de decirle al Señor, acepto esta invitación y muéstrame lo que quieres mostrar. Entonces aquí dice, vio los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ya vimos que en el capítulo 16 se explica, hoy no vamos a ver eso, que porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eso lo vamos a dejar ahí solo como la invitación. Verso 2 es bien importante. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cuántas veces se habla de este piso de vidrio en la Biblia? ¿Quién se recuerda? Moisés lo vio, el pueblo de Israel lo vio, en el monte Sinaí. ¿Cómo se puso el monte Sinaí? Un piso de cristal y ahumaba y ardía en fuego. O sea que Dios nos está diciendo que ya se mostró, que se mostrará y que hoy quiere mostrarse en medio de eso. El cristal de vidrio tiene una simbología y un significado bien interesante y por eso se nos invita a estar parados ahí. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué significa el piso de cristal de la casa de Dios? La paz y la seguridad eterna de nuestro Dios vivo. Y quiere que nosotros pongamos nuestros lindos piecitos en su paz, en su tranquilidad y en su seguridad. Otra vez voy con el principio de ayer, hoy y mañana. ¿Será que solo para el futuro quiere que hagamos eso? ¿Será que no se le ofreció al pueblo de Israel desde antes? ¿Y será que no quiere que vivamos nosotros en la paz, a través de la fe, en la seguridad y en la certeza de la tranquilidad de Dios? Y es importante que nosotros tengamos ese concepto, porque si nosotros nos tiramos con toda la fe a la tranquilidad de Dios, no va a haber enfermedad que nos tire, no va a haber situación de este mundo que nos tire, porque nosotros tenemos una esperanza superior para entrar en creer
en la enfermedad que tenemos, en la situación financiera que tenemos, en la escasez que tenemos, en los problemas que tenemos, o que pensemos en la tranquilidad de Dios y lo traigamos a esta situación. No sé si me siguen con eso. Entonces hay un principio muy importante que nos trae aquí, que nosotros podemos, este tema de entrar en las conversaciones de Dios es porque Él quiere que nosotros traigamos a vida todo lo que nos va a mostrar. Y eso va a hacernos agentes de cambio y agentes que traen el reino de Dios aquí y la luz de Dios aquí. ¿Y qué pasa cuando la luz de Dios está aquí? Otra cosa muy importante, Dios nos ha dicho, ya no quiero que me adoren a mí, quiero adorar con ustedes. Entonces, si nosotros nos volvemos una iglesia de adoradores, de adoración, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a estar en medio de nosotros, la luz de Dios va a estar en medio de nosotros, las tinieblas se van a empezar a correr. Y mientras más lo hagamos y más lo extendamos, nuestra nación va a empezar a recibir esos beneficios de esa presencia de Dios con nosotros. Dios quiere bajar a adorar con nosotros. Entonces, bien interesante esto. Su marca y el número de su nombre. Hay explicación en eso en los primeros, ya lo hemos dicho, en los nombres secretos, en las piedritas blancas, eso está en Apocalipsis 2 y 3. El nombre nuevo, el nuevo nombre de Dios, el nuevo nombre de Jesús, el nuevo nombre mío y el nuevo nombre de la Jerusalén. Aquí está confirmando esto. Eso lo pueden ver en Apocalipsis 2 y 3. Y aquí viene en pie sobre el mar de vidrio. Estoy en el versículo 2. En pie sobre el mar de vidrio, en pie sobre la tranquilidad de Dios. Y hoy Dios nos quiere regalar eso, que nosotros le creamos a Dios y que estemos en pie, firmes, ahora, en su tranquilidad. Que nosotros confiemos en esa tranquilidad de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. La tranquilidad de Dios no es la tranquilidad que nosotros nos imaginamos. La tranquilidad de Dios no es lo que nosotros estamos esperando aquí que nosotros logremos construir. Es un estado diferente, donde la misericordia, la gracia, el favor y todas las características de Dios trabajan a nuestro favor en todo lo que hacemos, porque nuestros pies, nuestra solidez, nuestra firmeza está en Cristo. Nuestra firmeza está por el que se hizo todo. Nuestra firmeza está por el que hizo todo por nosotros. Y no hay nada que lo pueda retar siquiera. No hay nada que lo pueda retar. Y algo muy importante, con las arpas de Dios. Las arpas de Dios no es una simbología de la voz de Dios. Otra versión dice con las arpas de Dios en la mano. Miren a Apocalipsis 14, ahí nos explica que las arpas, dice Apocalipsis 14:2, allá atrásito, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. La voz que oí, la voz de Dios es como un sonido de arpas. Esta es la explicación que en la mente de Juan y en lo que conocía Juan pudo asociar con un instrumento que él conocía. La pastora Marita nos explicó que cuando David tocaba el arpa y teñía, ¿qué le pasaba a Saúl? Era liberado del mismo tormento que Dios le ponía. Entonces, hay un detalle muy importante, sobre todo en la versión que leí, que es en la amplificada, pero hoy no vamos a hablar mucho de eso. Con las arpas en las manos. ¿Qué nos dice eso? Con la voz de Dios aquí, lista para ser expresada. Pero si yo no tengo esa conexión de Dios, puede ser que sea la voz de saber qué, y no va a ser de arpa. ¿Ya? Entonces Dios nos está invitando a que nosotros jalemos, oigamos y tengamos su voz en la mano. Para que como David, ¿qué traigamos? Liberación que se necesita en medio de nuestro pueblo. ¿Será que Guatemala necesita ser libre? Mañana vamos a marchar y y en la tarde veníamos por allá por la autopista, no sé qué. Y venimos así, ¿por qué está mi país así? Yo que viajo tanto, acabo de ir a Panamá y regreso triste. Y eso que la empató a la selección. Pero vine triste.
Ya nos quedamos, muchachos. O sea, de verdad tenemos que orar fuerte para que esto cambie, porque nos quedamos. Nos quedamos. Entonces eso fue el martes y el jueves iba yo para el puerto. A 20 kilómetros por hora, así miren mi carrito. Y el carro de atrás que venía jalando más saltaba, tenía que ir a 10. Imagínense esa cosa. En fin, oraremos porque algo suceda. Y Dios lo va a hacer. Vamos a tener que orar bien, porque le decía a Helen, empatamos porque oramos mal. ¿Se recuerdan la oración de la semana pasada? Que no pierda Guate, era que gane Guate. Y por un pelín, bueno, esa es otra historia. ¿Le gusta el fútbol al pastor? Sí, le gusta mucho. Y ama a su equipo nacional. No hay nada como apoyar al equipo nacional. Yo he ido a ver al Real Madrid, a un montón de equipos. Pero no es lo mismo estar ahí cuando cantan el himno. De verdad que no. Y me lo he disfrutado. Y gritar un gol ahí, solo gol, no otras cosas. Créame. Hijo de Rahab, no tampoco. Bueno, entonces el mar de vidrio con las arpas de Dios, entonces necesitamos, ¿qué? Tener la palabra de Dios en la mano. Pero ¿cómo vamos a tener la palabra de Dios en la mano? O sea, en la mano, en la diestra, quiere decir lista para ser expedida y para traer el reino de Dios. Miren, bueno, pero entonces, ¿cómo empezó todo? Quiero que me adoren. Sí, Dios nos necesita. No, nosotros necesitamos de Dios y meternos en ese proceso para entrar en esa dinámica y en el lugar donde estemos, establecer el reino de Dios y entonces vamos a empezar a ver cosas milagrosas, vamos a empezar a ver cómo cambian las cosas. Bien, y aquí viene el regalo. Verso 3. ¿Van conmigo? Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Quién se recuerda del cántico de Moisés? ¿Por qué lo cantó Moisés? Y Ana, su hermana. ¿Cuándo lo cantaron? Cuando vieron que el mar rojo se abrió, pasaron, pero cuando vieron que se tragó a todos sus enemigos, empezaron a cantar. ¿Qué significado tiene esa gran victoria de Dios? Es una liberación de una esclavitud severa, de muerte, de enfermedad, de escasez, de todo lo negativo que a usted se le pueda ocurrir. Fueron libres. Fueron libres. Eso fue el pueblo de Israel. Sí, pastor, y entonces, ¿y yo qué? Aquí viene el regalo. Cristo vino a comprarnos a precio de sangre y fueron clavadas en la cruz, ¿qué dice la Biblia? Todas las maldiciones, todas las desgracias, todas las enfermedades. La Biblia habla de los latigazos y el número de los latigazos, y hay estudios que corresponden a todas las enfermedades conocidas y por conocer, que Jesús las sufrió por nosotros. Entonces, ¿cuál es el regalo, mis amados? Que nosotros no deberíamos estar padeciendo de nada de eso. Amén. Y hoy nos quiere recordar el Señor que lo aplicó a el pueblo de Israel, pero que es válido para su pueblo. ¿Usted se considera pueblo de Dios? Mire, aunque no sea Cohen, somos pueblo de Dios. Es decir, Cohen porque viene de una línea genética, nacionalidad y todo. Pero ¿qué dice Pablo al respecto de todos nosotros? Sí, pero ¿qué dice más pelado todavía? Digo más fuerte. Los abortivos. ¿Se recuerdan de eso? Yo, el abortivo. Se refiere a él. Y después habla injertados en la vid verdadera. Parte de lo mejor. Parte de lo mejor. Amén. Parte de lo mejor. Entonces, nosotros tenemos esa parte bien especial que Dios quiere pero ¿por qué Dios hace referencia a dos cánticos aquí? ¿Por qué creen ustedes? Uno, que es el cántico de Moisés, nos recuerda nuestra vida pasada.
de donde fuimos liberados, y nos recuerda dónde Jesús empieza a sanar todo lo que, o sea, ya no deberíamos de padecer de nada. A excepción de Pablo, a excepción tal vez de algunos que nos lo va a dejar de aguijón por cuidado nuestro, como Pablo, que reclamaba eso y le dice, bástate mi gloria, bástate mi gloria. Pero eso ya son otros 20 pesos. Eso ya vamos a entrar a otras profundidades ahí otro día. Pero ¿por qué hay otro cántico aquí? Miren pues, porque hay una cosa del pasado presente y hay una cosa del futuro. Y dice ahí el cántico del Cordero, que dice así. Grandes, bueno, espérense, antes de que vayamos ahí, Éxodo 15, me lo recomendó mi querido pastor Víctor. Vamos a leer un poquito porque para que nos acordemos de qué estaban agradecidos. ¿Tienen tiempo todavía? Sí. Ok, el cántico de Moisés dice así. Cantaré yo a Jehová, Éxodo 15, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros del faraón. ¿Se recuerdan esa canción? Y su ejército, y lo hemos cantado, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y sigue diciendo unas cosas ahí. 3 doritos después, ¿qué estaban haciendo? Adorando un becerro. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado con este cántico y lo hubieran hecho vida? Esa es la pregunta de mi hermano que le predica a 500,000 de gente cada vez que predica. ¿Quién es tu Dios? ¿Las circunstancias o el que echó a la mar? ¿Las circunstancias o el que te liberó? ¿Qué te hace doblar tus rodillas? Vamos a aclarar bien esto porque entonces van a decir, el pastor Eric, no, si estoy enfermo no quiere que doble rodillas. No, espérate un momentito, ahorita vamos a aclarar esto. No se me pongan rebeldes antes de tiempo. Miren pues, entonces regresemos a Apocalipsis verso 3. Hay otro cántico ahí, que es a futuro, de otra liberación que Dios nos va a hacer. Oigan la liberación, diciendo, y el cántico del Cordero, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. La Guatemala del futuro. La Guatemala que Dios ve. Ya no sé si en esa que Dios ve voy a poder ir al puerto, pero entonces de todas maneras me alegro. Y cuando miro esos hoyos digo, miro esta carretera reparada en el nombre de Jesús. Cuando cuento esos 35 barcos que están haciendo cola, me da algo. Y digo, Señor, veo un muelle internacional expedito aquí, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces hay una liberación presente, una liberación que está establecida de nuestra vieja manera de vivir, que se puede aplicar ahora a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, y hay una liberación de todo lo demás que vamos a vivir a futuro, que la podemos empezar a llamar a vida. Y es interesante cómo la dinámica de la adoración va cambiando aquí, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Verso 5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo. Miren lo que sucede después de todo esto. ¿Qué nos indica y después? Que cuando nosotros entremos a ese proceso de adoración y nos encontremos con alguna cosa en lo personal y empecemos a adorar y adorar en función de eso, y después se van a empezar a dar las cosas. ¿Lo creemos o no lo creemos? Es que ese es el tema, lo tenemos que creer, lo tenemos que buscar. Ahora, esto no va a pasar si yo no adoro en mi lugar secreto. Esto no va a pasar si yo no hago tiempo para presionar en el cielo. Esto no va a pasar si yo no hago tiempo para encontrar los principios y empezarlos a hablar. Hay principios para juicios, hay principios para litigios, hay principios para todo que se aplican en la Biblia. Por ejemplo, lo de un juicio, el tradicional, Lucas 18. La viuda insistente y el juez malo.
¿Y qué termina diciendo en el versículo 8, 7? Y no este juez malo que no creía en Dios, no creía en nadie, le hizo bien a la señora, ¿no te haré justicia yo? ¿No te haré justicia yo? ¿Quién le da órdenes a las cortes aquí? Las cortes celestiales, Dios. Si nosotros entramos y creemos en ese proceso, vamos a tener una respuesta favorable, de acuerdo a la justicia de Dios. Eso es otro prédica para otro día. Tenemos que pasar un proceso de perdón, un proceso de estar en paz con Dios para que no tengamos ninguna acusación y para que nuestra querella vaya. Pero los principios están ahí. No te haré justicia, dice el Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Es un principio así. Los abogados que estén por ahí, aplíquenlo. Pero no se puede aplicar para otros abogados que dan mordida, que quieren hacer esto, que eso no sirve. Es así. Y van a ver y se van a sorprender cómo los tribunales expeditamente le obedecen a la oración. Amén. Muy calladitos, ¿no? Pero bueno. Entonces el proceso es que si nosotros, la enseñanza que quiero que se queden hoy es que si nosotros adoramos después de, si nosotros adoramos y entramos y empezamos a revisar qué es lo que Dios nos está diciendo, después de van a empezar a pasar cosas, porque aquí dice, solo se los voy a leer, después de esas cosas miré y aquí fue abierto el cielo en el templo, mire qué lindo. Principio fundamental, si yo me pongo a adorar, el cielo se me va a abrir. El cielo se me va a abrir. No, es que yo no puedo porque no sé qué. Mente de pedernal para que esto no entre. Vienen tiempos difíciles, vienen situaciones difíciles. Pero las situaciones y los principios de aquí, de la Biblia, no van a cambiar y eso nos van a llevar a la victoria, eso nos van a esconder en el hueco de la mano, eso nos van a llevar a vivir en el reino, eso nos va a llevar a pasar invisibles en medio de todos los que nos quieran matar. Y no, Jesús hizo eso pues. Ya lo querían despeñar y se fue en medio, no es el tiempo, dijo, y despeñado no. Porque no es así, no está escrito así, no hay un principio que diga y Jesús morirá despeñado. No decía así, si no hubiera muerto despeñado. ¿Ya? Salmos describe en parte cómo iba a morir Jesús, porque David lo vio. Pero si David en una de esas hubiera dicho, no, y fíjense que se cayó de una peña, pues ni modo, ¿eh? Pero como no, pasó en medio de todos invisible. Eso es lo que puede pasar con nosotros, vamos a pasar invisibles. Miren, de verdad, aquí pasamos invisibles en valle de sombra de muerte. Pasamos, porque pasan tantas cosas, que tiroteos, que choques, que no sé qué, que no sé cuántos, que cayeron piedras, que no sé qué. Yo me recuerdo cuando viajaba mucho entre esta ruta del Atlántico y Guatemala, hubo muchas veces que la montaña se cayó unas 2 horas después de que pasamos. Una piedra cayó de verdad 1 hora después de que nosotros pasamos. Dios nos libró y pasamos en medio de valle de sombra y de muerte sin temor alguno. Una vez paré yo y los sicarios que se estaban llevando los montacargas estaban ahí. Y yo paré en el mismo lugar donde estaban y se me quedan viendo como 10 pistolos ahí. Yo, tengo sed, les dije, yo solo vengo a comprar. Mire, es muy tarde, me dijo una voz ahí en el fondo, así como ustedes han visto la película El gato con botas y del lobo, que una voz así me dijo, mire, es muy tarde. No. Y entonces yo sí sentí un escalofrío, de verdad, pero dije yo, Dios me guarda, me puse a platicar con ellos, vete, me dijeron, vete. ¿Vienes con tu familia? Sí. Ok, apúrate, me dijo, pero vas muy tarde, me dijo, no pases muy tarde por aquí. Y al otro día en la prensa se perdieron 10 furgones que venían atrás de mí porque yo los vi, yo los rebasé. Y las características de los furgones eran las que yo había rebasado. 2 de la mañana. Todo el mundo me regaña que pongo a trabajar a Los Ángeles, pero el Señor me guarda mi entrada, mi salida. Me gusta viajar de noche todavía, es más fácil, es más rápido, más seguro. Con Cristo. Cuando siento ya estoy ahí. Bueno, el punto es que en medio de todo esto nosotros vamos a entrar en esta dinámica de adoración. Y miren lo que sucede. Después de esas cosas miré y aquí fue abierto el cielo. El cielo se nos va a abrir. Se nos va a abrir a cada rato. Y no solo el cielo, sino donde estaba el tabernáculo del testimonio. Miren lo que Dios nos está diciendo. Este tabernáculo ya se había dejado ver para quién. Solo para Moisés. Solo para Moisés. Pero ahora nos están invitando a que nosotros veamos esto para que nuestra fe vaya incrementando. Y del templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Sigue el cerro y sigue describiendo. Unos
4 seres vivientes, le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en ese templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y el verso 16, si usted quiere seguir leyendo, explica todo lo que más. Pero a donde voy es a lo siguiente. Cierre sus ojitos. El regalo de Dios. Hoy en la mañana que estaba haciendo tempranito, orándole al Señor, ¿qué quieres hoy, Señor? Me dijo específicamente esto: los quiero liberar. Los quiero liberar. Como esto es muy personal, yo le invito a que cierre sus ojitos si quiere o que se concentre. Piense que Él lo está agobiando. Que hoy Dios, pongo ejemplos, puede ser una situación en un juzgado, puede ser una deuda, puede ser una demanda, puede ser una situación familiar, puede ser una enfermedad que lo ha estado atormentando. Ahora son famosas las enfermedades con un diagnóstico desconocido o un diagnóstico terrible. Pero eso es aquí en la tierra, por eso le decía yo, ¿pero qué piensa Dios de eso? Tal vez hoy Dios lo quiere sanar y que sea de gran testimonio. Una situación familiar, una situación con hijos, una situación, no sé. Pero Dios me dijo, yo le digo, Señor, pero nos ha costado un poquito hablar de estos escenarios. No les voy a decir lo que me dijo, Señor. Pero ya lo vamos a corregir, Señor. Sean simples, dice el Señor. Yo quiero hacer cosas grandes con ustedes. Y por hoy, hijo, me dijo, hijo, a la que rico, eso me dijo. Los quiero liberar.